Hoy te traigo Leonela, la inolvidable telenovela venezolana escrita por Delia Fiallo y transmitida por RCTV en los años 80. Protagonizada por Mayra Alejandra y Carlos Olivier, esta historia desafió tabúes con una trama marcada por el dolor, la culpa y el amor imposible. Una de las producciones más polémicas y recordadas, que nos muestra hasta dónde puede llegar la redención y el perdón. Vamos a revivirla completa, en minutos. Leonela Ferrari, una joven abogada de clase alta, celebra con ilusión su compromiso con Otto Mendoza en una elegante fiesta organizada por su familia. Entre la música, los brindis y las felicitaciones, surge un momento de tensión cuando Otto y sus amigos de la élite social deciden burlarse cruelmente de Pedro Luis Guerra, un hombre humilde que había sido invitado como parte del servicio. La humillación pública despierta en Pedro Luis un resentimiento profundo y un deseo de desahogar su rabia contra quienes lo menospreciaron. Esa misma noche, todavía dominado por la ira y la vergüenza y el licor, Pedro Luis se encuentra con Leonela en la playa. El encuentro, lejos de ser casual, se convierte en un episodio oscuro en el que él la somete en contra de su voluntad. Este hecho cambia para siempre la vida de Leonela. Su mundo perfecto se desmorona y queda marcada por un dolor que no puede borrar. Poco después descubre que está embarazada, lo que agrava su situación. Otto, incapaz de soportar el escándalo, rompe el compromiso y la abandona, mientras la sociedad le da la espalda y la señala con dureza. Con valentía, Leonela decide denunciar lo sucedido y llevar el caso hasta los tribunales. Tras un proceso judicial lleno de controversias, Pedro Luis es finalmente declarado culpable y condenado a 12 años de prisión, lo que sella el destino de ambos y abre el camino a una historia marcada por el sufrimiento, el arrepentimiento y la búsqueda de redención. Leonela finalmente da a luz a un niño en medio de una mezcla de sentimientos encontrados. Aunque lo mira con ternura, el recuerdo de lo sucedido la atormenta y siente que no tiene fuerzas para criarlo, convencida de que nunca podría ofrecerle la estabilidad que merece. Con el corazón desgarrado, toma la difícil decisión de darlo en adopción. Lo que ella desconoce es que el bebé termina en manos de Nieves María, la cuñada de Pedro Luis, quien lo cría bajo el nombre de Pedrito. El pequeño crece rodeado de cariño, sin saber el origen de su verdadera historia. Mientras tanto, Pedro Luis cumple su condena y en prisión vive un proceso de transformación. Al principio, la rabia y la desesperanza lo consumen, pero todo cambia cuando se entera de que el hijo que Leonela esperaba no fue entregado a extraños, sino que está siendo criado por su propia cuñada, Nieves María. Saber que tiene un hijo con Leonela lo sacude profundamente y le da un nuevo motivo para vivir. Desde entonces, se promete a sí mismo que algún día podrá demostrarle al niño que no es solo el hombre marcado por un error, sino alguien digno de llamarse su padre. Ese descubrimiento se convierte en su mayor impulso. Dedica su tiempo a estudiar derecho, a trabajar en los talleres internos y a superarse con disciplina, con la esperanza de salir convertido en un hombre diferente. El esfuerzo constante le permite avanzar, formarse como abogado y ganarse el respeto de otros reclusos y autoridades. Por su parte, Leonela canaliza su dolor en su carrera profesional. Se convierte en una fiscal reconocida, firme y respetada en los tribunales. Sin embargo, aunque alcanza prestigio y éxito, su vida personal sigue marcada por la soledad y la carga emocional que nunca la abandona. Al salir de prisión, Pedro Luis y Leonela vuelven a encontrarse en los tribunales, un lugar simbólico donde ambos han construido sus destinos en lados opuestos de la justicia. La tensión entre ellos es inmensa. Cada mirada trae de vuelta los recuerdos del pasado, recuerdos que los unen por el hijo que comparten, pero que también los destruyen por la herida que todavía late. Leonela, impulsada por un instinto materno que no ha podido apagar, busca recuperar a su hijo y empieza a acercarse poco a poco a Pedrito. Al principio se limita a visitas discretas y a pequeños gestos de afecto, sin revelar todavía toda la verdad. El niño, con la naturalidad de su edad, comienza a encariñarse con ella, disfrutando de su ternura y compañía. Mientras tanto, Nieves María se resiste, temerosa de perder el lugar que ha ocupado como madre adoptiva. El choque de sentimientos abre una nueva etapa.
Leonela, que antes solo veía en Pedro Luis al hombre que arruinó su vida, comienza a notar la transformación real en él. Aunque su herida aún sangra, empieza a descubrir matices diferentes en su carácter y una faceta de padre que nunca imaginó. El proceso es lento y lleno de dudas, pero se sustenta en hechos concretos. La paciencia de Pedro Luis al no presionarla, el respeto con que la trata, y sobre todo el vínculo que ambos comparten con Pedrito. A través de la convivencia cotidiana, de conversaciones cada vez más sinceras y de la ternura con que Pedro Luis cuida al niño, Leonela empieza a mirarlo con otros ojos. Lo que surge entre ellos no es un flechazo repentino, sino un sentimiento que se va construyendo día a día, nacido de la transformación de él y de la necesidad de ella de sanar. Así, sin darse cuenta, el rencor se va debilitando y en su lugar empieza a crecer un amor inesperado y profundo. Sin embargo, en este Leonela aún no rechaza. Aunque siente el inicio de un sentimiento nuevo, no puede entregarse por completo. La herida de lo vivido sigue abierta y la distancia entre lo que su corazón empieza a descubrir y lo que su mente le recuerda es todavía demasiado grande. Pedro Luis, consciente del rechazo y la desconfianza de Leonela, toma la decisión de marcharse. No quiere forzar nada y prefiere darle espacio, convencido de que presionarla solo la heriría más. Este gesto de respeto provoca en Leonela una profunda reflexión. Comienza a reconocer no solo el cambio en él, sino también la necesidad de darle a su hijo un hogar completo. Movida por los lazos maternales y por la transformación que ve en Pedro Luis, finalmente reúne el valor para escribirle una carta con una sola palabra cargada de significado. Ven. Esa invitación marca un antes y un después. Pedro Luis regresa y, tras un emotivo reencuentro, ambos deciden casarse, intentando empezar una vida juntos. Sin embargo, la noche de bodas expone las cicatrices que todavía pesan en el corazón de Leonela. Los recuerdos dolorosos la invaden y le impiden entregarse plenamente. La ilusión del comienzo se convierte en una crisis silenciosa que amenaza con separar a la pareja. Leonela busca ayuda en Damián, un prestigioso psiquiatra que en un principio se muestra comprensivo y dispuesto a guiarla en su proceso de sanación. Sin embargo, lo que comienza como un tratamiento profesional pronto se transforma en una obsesión enfermiza. Damián se interesa más allá de lo médico y empieza a desearla en silencio, ocultando bajo su fachada de terapeuta una atracción peligrosa. Mientras tanto, Pedro Luis, herido por el rechazo de su esposa y sintiéndose incapaz de romper la barrera que lo separa, comete el error de buscar consuelo en brazos ajenos. Se acerca primero a Imán, su secretaria, que lo admira y lo ve como un hombre renovado, y más tarde a Lorena, una modelo que aprovecha su vulnerabilidad. Estos deslices siembran aún más discordia en el matrimonio. La relación de Leonela y Pedro Luis entra en un terreno frágil, dominado por la frustración, los celos y la desconfianza. En paralelo, Leonela se enfrenta a sus propios fantasmas. Revive constantemente los recuerdos que la atormentan, lucha contra sus miedos y se aferra a la idea de que debe sanar para poder seguir adelante. Nieves María, convencida de que sigue siendo la verdadera madre de Pedrito, inicia un proceso legal para recuperar la custodia. El enfrentamiento en los tribunales se convierte en un nuevo campo de batalla, lleno de tensiones, argumentos y testimonios que ponen en evidencia las heridas no resueltas del pasado. En medio de esa lucha, el niño, que sufre de asma, atraviesa una crisis repentina. Su salud se ve gravemente comprometida, y es atendido con urgencia, lo que deja claro para todos que su estabilidad emocional y física depende directamente de la tranquilidad que le aportan Leonela y Pedro Luis. Conmovida al ver que su insistencia solo pone en riesgo el bienestar del niño, Nieves comprende que no puede seguir adelante. Aunque el dolor de renunciar a él es profundo, finalmente desiste de la batalla y reconoce que el lugar de Pedrito está junto a sus verdaderos padres. Este momento marca un punto de quiebre decisivo. La familia, antes dividida y en constante conflicto, empieza a consolidarse alrededor del amor y la protección hacia el niño, aunque todavía se avecinan nuevas amenazas que pondrán a prueba esa frágil unión. Lorena,
consumida por los celos al ver que Pedro Luis no corresponde a sus sentimientos y que Leonela sigue ocupando un lugar central en su vida, pierde el control y decide tomar una drástica medida. En un arranque de desesperación, atenta contra Leonela y logra herirla de bala, poniendo su vida en grave peligro. La noticia sacude a todos y deja a Pedro Luis devastado. Mientras Leonela se recupera, el psiquiatra Damián aprovecha la vulnerabilidad del momento y manipula la situación, presentándose como un protector atento y necesario, cuando en realidad su intención es apartarla de Pedro Luis para quedarse con ella. Convencido de que solo él puede salvarla, Damián planea llevarse a Leonela y a Pedrito lejos, aprovechando el caos y la confusión. La tensión alcanza su punto máximo, con un ambiente cargado de miedo, obsesión y la inminencia de un enfrentamiento decisivo. Pedro Luis se enfrenta con determinación a Damián y logra frustrar sus planes de llevarse a Leonela y a Pedrito. En ese enfrentamiento final queda al descubierto toda la verdad. Las obsesiones y engaños del psiquiatra se revelan ante todos, cayendo su máscara de aparente protector. La tensión llega a su clímax, pero también abre paso a una liberación necesaria. Leonela, tras una larga e intensa lucha interna, avanza en su proceso de sanación. Con el apoyo de la terapia y, sobre todo, con la paciencia y comprensión de Pedro Luis, logra superar poco a poco las sombras de su pasado. El momento decisivo llega cuando, con plena conciencia y sin ataduras emocionales, Leonela se entrega finalmente a Pedro Luis, no desde el miedo sino desde el amor elegido. Junto a Pedrito, los tres encuentran la paz que tanto anhelaban, consolidando una unión marcada por el perdón y la redención. La historia culmina en una reconciliación profundamente emotiva. Una familia reconstruida después de tantos años de dolor, lista para vivir en armonía y esperanza. Esto fue Leonela, una telenovela que marcó la televisión latinoamericana con una trama intensa y polémica. Una historia donde el dolor dio paso al perdón, y donde la sanación abrió camino al amor verdadero. Escrita por Delia Fiallo, Leonela sigue siendo recordada como una de las producciones más impactantes de los años 80. ¿Qué otra telenovela quieres que resumamos? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más clásicos inolvidables.